yo soy Neima Paz, wikimedista Wayuu, y estamos en este encuentro, en esta actividad hoy. La profesora Saidi Fernández, está también Leonardo Fernández, nos acompaña don Héctor Botero de la Fundación Carisma y algunas personas pues que están en sala, y les damos la bienvenida a los que se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube. Bueno, en este webinar sobre sistematización de los saberes indígenas, que es tan importante para nosotros en nuestro proyecto, ya que estamos haciendo esa tarea, esa labor de la sistematización de nuestros saberes, le damos pues la cordial bienvenida a la licenciada, a la doctora Saidi Fernández Soto. La doctora Saidi es licenciada en Educación, mención Ciencias Sociales, áreas de la Geografía en la Universidad del Zulia. También es magíster en Antropología, mención Antropología Cultural de la Universidad del Zulia. Es magíster en Geografía, mención Docencia, también de la Universidad del Zulia. Doctora en Educación, coordinadora de la licenciatura en Antropología Social y Cultural de la Facultad de Ciencias en la Universidad del Zulia. También la doctora Saidi es autora y coautora de libros, de capítulos de libros y artículos de revistas, acreditación en programas de estímulo a la innovación e investigación, patrocinado por el Observatorio Nacional de Ciencias y Tecnologías de la Innovación. Entonces, eso es, bueno, y muchas otras cosas, otros proyectos indígenas en que ha estado también involucrada la profesora Saidi, con una amplia trayectoria académica, que si nosotros nos ponemos a mencionarlo en este momento, se nos va muchísimo más el tiempo, pero que le damos la bienvenida, doctora Saidi. Muchísimas gracias por atender a la invitación de Wikimedistas en Wayuunayki para disertar pues este tema tan interesante. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, complacida de estar aquí con ustedes y poder compartir las experiencias que yo tengo con las que ustedes tienen, que me parece también muy interesante y muy valioso, ¿no? Para eso está. Gracias. Ok, doctora Saidis, gracias de verdad. También súper contentos de poderla tener con nosotros. Entonces también dejo la palabra a Leo para que nos salude. Sí, bueno, profesora, más que todo quisiera agradecerle su tiempo, la disposición de acompañarnos el día de hoy en una actividad muy importante, porque creemos que Wikimedistas Wayuu también tiene que aprender esta parte, ¿no? de la etnografía, de cómo sistematizar la información, tocando el tema de esto, ¿no? de pueblos indígenas y de cómo tener la información precisa de la comunidad, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante que usted nos acompañe el día de hoy porque, bueno, tiene una trayectoria muy amplia con otras comunidades como los Yucpa y los Barí, y que para nosotros no sería de utilidad escucharla el día de hoy. Entonces, agradecerles y agradecerle a todos los que escuchan esta actividad. Así es. Bueno, muy bien. Entonces entramos en materia en esta tarde para aprovechar un poco el tiempo, ¿no? Y le decimos a la audiencia y a las personas que están con nosotros en sala y también los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube o nos ven a través de nuestro canal de YouTube, también puedan formular sus preguntas más adelante, ¿no? Puedan hacerlo, puedan dejarlo en el chat o al final, pues la profesora nos estará aclarando nuestras dudas y, bueno, obviamente nuestras preguntas. Entonces, adelante, profesora Sáenz. Okay, voy con el permiso de ustedes, Sí, me imagino que la profesora Saidi estará para compartir pantalla, ¿no? la Sí. experiencia. Sí, Okay. me escuchan. Sí, ya estamos vamos a esperar un momento. No se preocupe, tómese su Miren, tiempo. lo primero es decirles que un poco esta experiencia que yo voy a compartir es una experiencia que no es solo mía, es una experiencia que tuve el placer de verdad de coordinar, pero en el que participaron muchísimas personas. En aquel momento yo me desempeñaba como jefe de centro indigenista en una institución del Ministerio de Educación de Venezuela que se llamaba División Regional de Asuntos Indígenas y que, bueno, tenía parte de las funciones que hoy tiene el Ministerio Indígena en Venezuela.
Bueno, hubo muchas personas que participaron de esta experiencia, a mí me tocó coordinarla y de alguna manera tanto de funcionarios gubernamentales en ese momento como de los miembros de las comunidades, ¿no? De aquí un poco, esto es lo que está en esta primera lámina, ¿no? ¿Cuál es el origen? En esta, se inicia como un proyecto de la División Regional de Asuntos Indígenas, que tenía un plan estratégico y una coordinación de educación que se planteaba objetivos para ayudar o coadyuvar en los procesos educativos en contextos interculturales. Era un poco dar apoyo a las comunidades y garantizar algunos procesos de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Una de las cosas que se hizo en un diagnóstico tenía que ver con que en las comunidades, es un proyecto donde participaron casi todas las comunidades yupa y casi todas las comunidades barí del estado Zulia. Los yupas son caribe y los barí son chipcha. Bueno, una característica que nosotros observamos en esas comunidades era precisamente que a las comunidades les Creo que estamos teniendo un poquito de dificultad, bueno, la profesora Saidi en el tema de conexión. Bueno, esperemos que pueda mejorarlo. Bueno, creo que perdimos la señal con la profesora Saidi. Vamos a esperar un momento a ver si puede nuevamente conectarse. Pero creo que tuvo fallas, ¿no? Sí, 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 seguro tuvo fallas en su sí, internet, entonces esperamos un ratito que la exactamente. profesora se Espera. vuelva a conectar. Sí, vamos a esperar un poco. Nos hablaba ahí un poquito sobre, ¿no? Los pueblos donde ha tenido pues incidencia. Esperemos un poco. Sí, vemos también que el tema de poder transmitir desde donde está la profesora, que a veces es un poco, ¿no? La debilidad que hay en contexto, porque el tema de la conexión, que no es muy buena, a veces temas de electricidad, en fin, pero esperemos que pueda solventar eso y estar nuevamente con nosotros aquí para poder escuchar pues esta clase muy buena o lo que ella nos trae a nosotros y nos comparte. Yo creo que puedas tener comunicación con la profe Leonardo y de todas maneras Sí, para ya le mirar. acabo de enviar. Ajá, sí, de mirar cómo está su conexión, que pudiera ser otra posibilidad de que nos pueda seguir comentando vía WhatsApp, ¿no? Llamada y colocarla para, o esperemos que se mejore un momento la conexión de ella.
Sí, y podemos también mencionar, Leo, mientras esperamos la señal de la profesora Saidi, que sus trabajos también están en línea, ¿no? Podemos encontrarlos allí en el boletín antropológico, podemos, así en el boletín antropológico de un portal de la Universidad del Zulia, podemos consultar allí y mirar también los trabajos de la profesora Saidi Sod, que realmente son muy buenos, ¿no? Y muy interesantes. Entonces, ella también habla ahí de esa sistematización de los saberes indígenas, que es lo que nos está exponiendo ahorita, una experiencia de producción colectiva escrita por ella, está allí, ¿no? Para que los que nos están escuchando o viendo puedan mirar o puedan visitar el portal, el boletín antropológico de la Universidad del Zulia. Ella pues ahí tiene un pequeño resumen también de su trabajo, que es bastante interesante, que nos habla pues de esos procesos, ¿no? Dirigidos a la producción colectiva de textos, desarrollando con miembros de los pueblos indígenas Bari y Yupa, que lo veíamos nosotros ahí ahora en la lámina, y que son realmente súper interesantes, ¿no? Y nos habla pues de todos esos proyectos en un proyecto de la División Regional de Asuntos Indígenas del Estado Zulia. Entonces están en ese proceso de sistematización. Dice que estuvo desarrollado en 6 fases, Leonardi, en recolección, en exploración, bueno, en vivencias, qué lindo, ¿no? Y bonito que la profesora Saidi nos pueda compartir pues toda esa experiencia. Sí, y no solamente la encontramos en el español, también está en inglés. Así que para los que puedan visitar el portal, la página, ahí está, ¿no? Súper interesante. Muy buena, tiene su formación teórica, todo un proceso y un trabajo de investigación muy bonito. Sí, en el caso de la profesora Saidi tiene mucha experiencia, bueno, profesora Sí, que nos da clase en la licenciatura en claro, antropología y bueno, de ella hemos aprendido bastante porque tiene esa relación con la comunidad, la Sierra de sí, Perijá, la Guajira, las periferias de la misma Maracaibo, en donde están las comunidades excelente. yupas que migran o que bajan de la sierra. Así. Sí, yo Es creo que muy ya importante escuchar esta conferencia. Sí, la profesora ya Disculpen, está, entonces bueno, profesora, se sí, le había caído el internet. Sí. sí, se me cayó y no lo podía, tuve que reiniciar, ¿no? este doc- eh, Disculpen. Listo. doctora Saidi, si quiere puede hacer algo, ¿no? Usted quita la cámara, nos puede conversar un poco con las diapositivas para que la conexión sea más rápida y sea mejor, ¿no? Porque a veces también dificulta cuando tenemos todo al mismo tiempo, la cámara puesta. Apagamos la cámara todo. Y apaga la cámara Ajá. y usted nos va disertando. Exactamente. Entonces la vamos viendo, profesora Saidi, la escuchamos y dejamos en Ok, pantalla la presentación. Muy bien. ok. Listo, profe. Bueno, un poco les estaba comentando cómo fue la experiencia, este, cómo fue la experiencia, ¿no? Cómo se origina la experiencia. La cuestión es que nosotros detectamos que en la comunidad de Yupa y Barí la deportiva era muy significativa, pero también detectamos que las actividades deportivas que se practicaban eran actividades, eh, eran juegos de origen occidental, criollos de origen occidental, principalmente el fútbol y el voleibol. Y cuando se hacían, por ejemplo, en las comunidades barí se acostumbran a hacer una especie de festivales, en la de los yucas también se celebra, entonces con otros motivos se hacen celebraciones a las que asisten todos los miembros de las comunidades. Y nos percatamos que en esas festividades los únicos que participaban o que competían por juegos, con juegos que eran propios de la cultura barí o propios de la cultura yupa, eran los ancianos. Entonces, bueno, una de las cosas que nos planteamos fue promover la práctica eh, de los juegos propios de la cultura guayú, de la cultura barí y de la cultura yupa. Y bueno, a partir de allí iniciamos un proyecto que se planteaba producir algún material escrito para la escuela
Cuando el proyecto inicia se llamaba, cuando fue registrado y aprobado para recibir financiamiento, se llamaba Deportes Tradicionales Yupa y Deportes Tradicionales Barí. Bueno, a medida que nosotros comenzamos el proceso, siempre se planteó desde una metodología etnográfica, desde un proceso de sistematización, desde de la investigación-acción en parte, ¿ok? Un poco mezclar, unir las ventajas de esas tres metodologías para desarrollar una relación horizontal con los miembros de las comunidades para lograr la participación de los ancianos, de los maestros y de los niños, que un poco respondiera a las propias dinámicas y formas de organización de los yupas cuando trabajábamos con las comunidades yupas y de los barí cuando trabajábamos con las comunidades barí. Allí iniciamos entonces, como decir, unas fases o unas etapas. La primera fase tuvo que ver con una recolección exploratoria, era un poco conversar. En este caso trabajamos mucho con los maestros de las escuelas, porque además eran los maestros quienes generalmente dirigían las organizaciones deportivas en casi todas las comunidades barí y en casi todas las comunidades yupa. Para principios de los años 2000 existían equipos deportivos, organizaciones deportivas. Que bueno, nuestro primer acercamiento fue precisamente con los maestros, con algunos ancianos de la comunidad, con los que nosotros teníamos ya una relación previa por nuestras funciones, por nuestro trabajo dentro de la comunidad. Y con ellos comenzamos a preguntar un poco cuáles eran los deportes. Y bueno, no está la cámara, pero me da mucha risa porque nosotros usábamos la palabra deportes y después nos percatamos que realmente esa no era el término que los barí ni los yupas utilizaban para referirse a esas actividades. Y qué deportes ellos precisamente llamaban era el fútbol y el voleibol. Pero las actividades propias de la cultura tendían a llamar las competencias, tendían a llamarlas juegos. Entonces allí fue que el proyecto se fue transformando y comenzaron a llamarse juegos, deportes y competencia. Tuvimos que mantener la palabra deporte por una cuestión administrativa, ¿no? Porque bueno, así había sido aprobado el proyecto. En esa primera etapa, nosotros empezamos a detectar, hacer un listado de cuáles eran esas actividades de competencia, esas actividades, esos juegos que cumplían antes de que llegara el fútbol y el voleibol, o antes de que el fútbol y el voleibol ocuparan ese lugar tan importante. Ocupaban ese lugar de espacio de socialización, de espacio de intercambio, que de una u otra manera generaba nexos étnicos. O sea, eran actividades en las que las diferencias que había entre una comunidad y otra podían diluirse para entonces tomar conciencia de lo que era el grupo étnico, ¿no? Bueno, hicimos ese listado y pasamos a una segunda fase que nosotros llamamos encuentros vivenciales. Los encuentros vivenciales tuvieron como dos modalidades. En primer lugar, hicimos unas reuniones. Unas veces nos concentramos en Machique, que es una ciudad cercana al piedemonte de Perijá y a la que pueden frecuentar los yupas y los barinos. Se reunían entre 30 y 50 personas, las reuníamos o en una comunidad o en la ciudad de Machique. Las primeras fueron en la ciudad de Machique hasta que nos ganamos como la disposición de los miembros de la comunidad de prestar su comunidad para recibir gente, porque eso implicaba una logística. Y en esas actividades hicimos un instrumento
un instrumento de recolección de datos, una especie de cuestionario, ¿no? En el que preguntamos algunas características de los deportes. Ustedes me imagino que van a poder ver la presentación, no las voy a leer, pero allí era muy interesante porque allí podían asistir o debían asistir, ¿verdad? Se invitaba a los ancianos, a personas de distinta edad y sexo, de manera que nosotros pudiéramos tener una panorámica como del grupo étnico, porque la cultura está en todos, no en un solo individuo, sino en el colectivo. Se encontramos ancianos, por ejemplo, que no sabían leer y escribir, hablaban muy poco castellano y que, sin embargo, se incorporaban a las reuniones y daban su opinión, utilizaban a los niños, a los maestros de traductores, pero además hacían dibujos. Nosotros llevábamos hojas blancas y lápices, marcadores, y ellos hacían dibujos de cómo era esa práctica, de manera que nosotros logramos reunir la versión de adultos, de ancianos, de adultos, de niños, de hombres y de mujeres sobre cada una de esas actividades de competencia o juegos que ellos iban describiendo, ¿no? Después que habíamos recolectado bastante información a través de esas reuniones que se hicieron en varias comunidades, con cada etnia seguimos más o menos el mismo proceso, ¿no? Las formas de organización yupa son distintas de las formas de organización barí. En el caso de los yupa, la consulta tiene que ser más extensa porque no es un poder centralizado. En el caso de los barí sí hay o sea, ellos sí nombran representantes que pueden hablar en nombre de los otros, ¿no? ¿Me escuchan o ya me...? Vamos a ver, yo creo que se... Sí, profe, la escuchamos. Aquí No, estamos. sí. Ok, bueno, y gracias, Leo. Ellos, bueno, en el caso de los yupa, la consulta tiene que ser como más amplia, ¿no? Una vez que nosotros teníamos ya la descripción en letras de los juegos, en el discurso grabamos y íbamos transcribiendo eso. Cada vez que íbamos a una reunión llevábamos transcrito, llevábamos un video BIM y proyectábamos las cosas que habíamos ido montando. Hubo un momento en que se hizo una especie de muestra deportiva, ¿no? Se escogió una comunidad, que en el caso de los yupa fue la comunidad de Siracta, una de las comunidades más grandes, y en el caso de los barí fue una comunidad que se llama Barí. Y allí asistieron los miembros de otras comunidades y ellos mostraron para grabar, para fotografiar, cómo eran los juegos y las competencias que ellos hacían. Prepararon los materiales, algunos de esos juegos, por ejemplo, en el caso de los yupa, el terema, tuvimos que esperar una época específica porque se usa una planta que no se da durante todo el año. Entonces, bueno, hicimos esa muestra y tomamos fotografías y grabamos a los niños, a los ancianos, a la gente que participó. Fue en verdad una actividad muy, muy gratificante porque ellos reacondicionaron los espacios, ¿no? Para mostrarnos cómo era que se jugaba, inclusive en algunos casos nos explicaban la diferencia de cómo se jugaba antes o cómo lo jugaban los ancianos y cómo se transformó ese juego y cómo lo jugaban ahora los niños. Por ejemplo, hay un juego que no lo voy a pronunciar en yupa para no faltarle el respeto a los yupa, pero que en español ellos tradujeron como juego de monos. Y una de las cosas que nos decían los ancianos es que ese juego se había dejado un poco de practicar porque lo consideraban, en la actualidad lo consideraban riesgoso, podía generar, era treparse en los árboles y imitar a los monos, ¿no? Aquel que se mantuviera durante más tiempo, que pudiera pasar entre un árbol y otro con más agilidad,
era el que ganaba, ¿no? Pero que en la actualidad ellos lo consideraban peligroso y que habían reducido un poco la altura de los árboles, establecían una distancia que antes no existía. Entonces, bueno, después que vimos esa muestra, empezó otro ciclo de reuniones, una nueva fase que tenía que ver con transcribir, montar la especie de libro, ¿ok? Hacer una propuesta de diagramación. ¿Cómo quedaría en un libro la descripción de ese juego? Colocar fotografías y las proyectábamos en un video BIM y hacíamos reuniones en las comunidades. Entonces, esta vez la gente iba a ir a revisar, eran como los editores, ¿no? Ellos revisaban lo que decía, por supuesto, los que estábamos coordinando eso no leíamos ni escribíamos ninguno de los dos idiomas, una falla que no le va a pasar a los wikipedistas, ¿verdad? Que sí hablan Guayunaiki y que lo están haciendo desde el Guayunaiki. Nosotros lo hicimos en castellano, le leíamos, ellos veían la fotografía y comenzaba el debate. Esa también fue una experiencia muy buena, en el que además vimos las formas distintas en que llamaban algunos utensilios de esos juegos, de esas competencias, entre una comunidad y otra. Pudimos ver las variantes, ¿no? Las variantes dialectales. En el caso de los yupas, que hay varias, más que en el caso de los barí. Y también algunas fases del juego que algunos de los miembros de la comunidad decían que debía incluirse y otros que no. Era como un debate. Fue a partir de la proyección íbamos revisando página por página y vamos incorporando cosas, sacando cosas. Ellos seleccionaban las fotografías que le parecían que eran las más adecuadas para mostrar el juego, ¿no? Donde se evidenciaba mejor el juego. Esas consultas, en las consultas hacíamos las mismas, las reparaciones, por llamarlo así, las correcciones se hacían en la misma consulta delante de las personas y se llevaban nuevamente después, ¿no? Después que se hizo este trabajo con las comunidades, nosotros entramos a una fase de traducción por parte de los miembros de la comunidad. No teníamos lingüistas dentro de la oficina, dentro de la División Regional de Asuntos Indígenas. El proceso de consulta, de construcción del texto fue bastante largo. Se hicieron muchísimas reuniones porque lo que queríamos garantizar, entre otras cosas, era que los textos que se produjeran realmente las comunidades sintieran que eran de ellos, ¿no? Y que fuesen usados en las escuelas, porque otra de las cosas que nosotros habíamos observado en las comunidades, sobre todo en las comunidades barí, es que se habían publicado unos libros sobre los barí y en barí para la escuela, con la ayuda de uno de los maestros y con la participación de unos lingüistas. Pero cuando esos libros fueron entregados a las escuelas y a alguna familia, la gente no los utilizaba. O sea, de hecho, escuchábamos chistes, la gente, los barí hacen muchas bromas, hacían bromas sobre los dibujos, porque los dibujos no eran de barí, sino que los dibujos eran de campesinos. Él decía, ellos echaban bromas. Y vimos que los libros no fueron usados y además a veces los encontrábamos tirados, ¿no? Por eso tampoco escogimos que alguien hiciera dibujos, sino que preferimos usar fotografías, aunque al final la calidad de las fotografías en el libro no fue muy buena, ¿no? Pero eran las fotos de ellos, las que ellos escogieron de personas de sus comunidades. Y bueno, el proceso había sido muy largo, que por eso se los empecé a contar, y ya teníamos que rendir frutos también, porque bueno, en el trabajo con las comunidades, siendo parte de un organismo gubernamental, a veces, bueno, no se llegan a acuerdos, ¿no? Entre los tiempos
de las propias comunidades. Eso es algo que tiene que ver con la investigación, tiene que ver con la etnografía, con la investigación-acción. Hay unos tiempos que son los tiempos de las comunidades, de la gente que está participando con uno, y hay unos tiempos que son los tiempos de las instituciones a las que puede responder un proyecto o de un agente financiador. Entonces, bueno, empezamos a hacer la traducción y necesitábamos que fuera un proceso más rápido que como habíamos hecho las otras etapas, así que seleccionamos a algunas personas de las comunidades que nosotros llamamos especialistas. Eran personas que sabían leer y escribir en castellano, por supuesto, y que de alguna manera habían tenido aproximaciones a la escritura de su idioma, porque habían participado en algún proyecto con algún lingüista, porque eran maestros y hacían carteleras y materiales escritos para publicar en sus salones, y a esas personas nosotros nos las trajimos a Maracaibo y les pegamos encerronas en la oficina de asuntos indígenas. Y entonces ese texto que en castellano había sido aprobado por los miembros de las comunidades, ellos empezaron a traducirlo, ¿ok? Y lo convirtieron entonces en el idioma barí y en el idioma yupa. Luego los lingüistas nos hicieron algunas críticas sobre eso porque nos dijeron que lo habíamos escrito fonológicamente. Bueno, una serie de cosas lingüistas que tampoco yo las sé explicar, pero terminamos los libros. Hubo entonces un proceso de producción y de distribución de los materiales en las comunidades y con satisfacción podemos decir que los textos fueron utilizados en las escuelas, ¿ok? Fueron intercambiados en las comunidades, eran mostrados cuando la gente llegaba en los textos. Ahora cuando me encienda la cámara, porque en verdad evidentemente era la cámara que me tumbaba la señal, les voy a mostrar los textos. En el caso del libro Barí, fueron 73 autores, que eran las personas que asistían a las reuniones, que asistían a más de una reunión, que siguieron el proceso, ¿no? En ese texto Barí se registraron 6 juegos o competencias, ¿no? El maratón, que forma parte de una actividad relacionada con la pesca, la lucha que ellos llamaban lucha libre, el arco y la flecha, encender la fogata era también, o es también una competencia en los barí, el canto y tocar la flauta. O sea, son actividades que desde los códigos de la propia cultura barí le permiten a la persona ganar prestigio dentro del grupo. Son actividades en las que cuando se es joven, niño o anciano se compite para mostrar las habilidades. Y en el caso del pueblo yupa se trabajaron solo 3 juegos. Hubo 164 autores entre ancianos, adultos y niños. Bueno, un poco lo que les hablaba al principio, las formas de organización yupa son distintas. En el caso de los yupa nos concentramos en menos juegos para que pudieran participar todos y realmente los miembros del pueblo yupa se sintieran identificados, ¿no? Sintieran que su voz estaba también en esos libros. Allí se trabajó un juego que tiene que ver con hilos que se colocan en los dedos, en las manos. Además, trabajamos la mitología que tenía que ver con ese juego, que al igual que los Guayú, es un personaje mítico quien enseña a los yupa a jugar con los hilos. Es unos hilos que se ponen entre los dedos y a partir del cual las personas hacen figuras de la naturaleza, figuras de animales, aves, figuras a veces muy complejas, ¿no? El otro fue el terema, una práctica de tiro al blanco, que se hace bueno, con una planta, con el tallo de una planta, ¿no?
y que ellos lanzan y le lanzan luego flechas. Y el juego de monos que ya les había comentado. Una cosa que bueno, que lo vamos a conversar, a ampliar un poquito cuando veamos cuáles fueron nuestros aprendizajes allí, ¿no? Pero en ambos casos, en el caso de los Barí y en el caso de los Yupa, ellos propusieron una actividad. En el caso de las Barí fue la actividad de la pesca. La pesca Barí es una actividad colectiva, en el que participan hombres, o sea, todas las edades y ambos sexos, pero que es una actividad muy, ellos querían que la incluyéramos como un juego o una competencia dentro del libro, les parecía importante, pero esta es una actividad bastante compleja, requiere de muchísima preparación, tiene como muchos elementos, ¿no? Y entonces desde la perspectiva un poco antropológica, nos negamos a incluirla como una competencia, porque nos parecía que era un poco descontextualizar esa actividad. O sea, era convertirla en un juego cuando realmente era una actividad productiva, era compleja, tenía que ver con relaciones de parentesco, bueno, era muy compleja para poderla plantear en un texto en el que cada juego podía tener, no sé, unas 8 páginas. Y en el caso de los yupas fue la fiesta del bollito, del cuje, que también es un ritual complejo que dura varios días y en el que hay una distribución de las funciones muy específico, ¿no? Está asociado a la religión. En el caso de los yupas nos costó mucho convencerlos de que no lo podíamos incluir, porque bueno, le explicamos eso, porque después íbamos a hacer uno solo sobre el cuje. Era muy complejo y es algo que debería evitarse cuando se hacen textos o cuando se produce material audiovisual o escrito de cualquier tipo con las comunidades indígenas, que es no folclorizar algunas actividades culturales, ¿no? Las actividades culturales tienen un contexto y tienen una complejidad. Entonces, si nosotros la sacamos de ese contexto, la convertimos en un acto de fin de año y le quitamos el significado y el valor que eso tiene como parte del sistema de transmisión de esa cultura. Entonces, bueno, no negamos a eso y ellos lo entendían. Bueno, ¿cuáles fueron los productos y cuáles fueron los aprendizajes? Los productos materiales fueron esos 2 textos que, como les dije, fueron usados en las escuelas. Nosotros llegamos a ir a las comunidades años después y todavía se usaban en la escuela como consulta, ¿no? Libros de consulta. En el caso de la comunidad de Siracta, en el caso de los Yupa, en esa comunidad Siracta donde para esa época estaba iniciando un liceo, educación secundaria, ¿no? Se creó un grupo de investigación. Ya allí había algunos maestros y algunos promotores, que es como se llamaba los funcionarios de la División Regional de Asuntos Indígenas, o era el cargo que existía, que hacían trabajo o que eran parte de las comunidades, ¿no? Ellos ya hacían algunas cosas. Por ejemplo, daban clases sobre artesanía, sobre lo que ellos llamaban la artesanía, cómo hacer esteras, cómo hacer sombreros. Los maestros y algunos miembros de las comunidades ya hacían eso. Con este proceso del libro, ellos crearon un grupo de investigación y se dedicaron a producir nuevos materiales. Unos materiales que tuvieron, y un grupo que tuvo su efectividad durante un tiempo. En la escuela, por ejemplo, ellos lo hacían, claro, no tuvieron acceso a la posibilidad de publicarlos en una editorial, pero usaban papel bond y hacían papelógrafos, hacían libros artesanales con hojas blancas y le pegaban
escribían, le pegaban cosas, y esos libros eran utilizados también en clases. Las esteras se convirtieron en carteleras, en formas de... O sea, ese creo que fue un legado que quedó allí de la experiencia de los libros, que se fortaleció, porque como les dije, ya allí había gente preocupada por hacer eso, ¿no? Bueno, la participación, creo que un aprendizaje fue ver cómo se organiza uno para que haya participación diversa, o sea, de edad, de sexo, de distintas comunidades, de distintas funciones. No solo los maestros tienen que ver con la escuela, también los ancianos, también, en el caso de los yupas, por ejemplo, existe diferentes caciques o jefes. Entonces hay jefe de niños, jefe del puje, jefe, primer cacique, segundo cacique, tercer cacique, que tienen distintas funciones y que participaban de eso, ¿no? Entonces, bueno, fue una participación simétrica y horizontal. Aprendimos, por ejemplo, una nueva episteme. Ellos sí establecían la diferencia entre los deportes criollos de origen occidental, a los que ellos llamaban deportes, y estaban entonces los juegos y las competencias propias de su pueblo, ¿no? De los barí y de los yuca. Hubo, por ejemplo, fuimos capaces de establecer acuerdos y negociación para establecer criterios de inclusión y de exclusión. Bueno, estos juegos se incluyen y estas competencias, pero estas actividades no. Y fuimos capaces de negociar. Creo que eso es una cosa bien importante, porque era una evidencia precisamente de esa horizontalidad y simetría en las relaciones. No es que, porque, bueno, me disculpan, pero a mí me parece que a veces hay también una especie eh, de racismo, no sé cómo llamarlo, ¿no? De cuando creemos que porque, no, nosotros lo vamos a necesitar. No, o sea, la interculturalidad es una construcción de acuerdos y de negociaciones. Los libros son de ellos, son para su escuela, ese era pero hay un criterio, o había un criterio, en este caso antropológico, sobre por qué no incluir ciertas actividades. Y fue negociado y creo que lo entendimos, ¿no? Bueno, realmente el aprendizaje fue un aprendizaje también colectivo. Nosotros aprendimos cosas, nosotros como no indígenas, como no barico y no yupa, sino como investigadores, como funcionarios gubernamentales, aprendimos muchísimo sobre la cultura barí y yupa, pero también sobre cómo hacer nuestro trabajo, ¿no? Cómo hacer nuestro trabajo para que realmente beneficie o responda a la concepción de la comunidad. ¿Cuáles fueron los obstáculos, no? Yo les decía ya uno que tiene que ver con lo lingüístico. No hablábamos ninguno de los que coordinábamos el proyecto, aunque había compañeros de la División Regional de Asuntos Indígenas, como Efraín Romero, por ejemplo, que es un joven yupa, que formaba parte del equipo coordinador y que sí hablaba el yupa, era hablante eh, destacado, pues, del yupa y del castellano, los hablaba los dos. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron los obstáculos? Los obstáculos tuvieron que ver con mantener la continuidad de la participación colectiva, de la escuela, de la comunidad y de la etnia, porque una vez finalizado el proyecto, no pudimos mantener un contacto entre las comunidades que participaron, más allá de llevarse el libro, cada quien siguió su propia ruta, ¿no? Cada quien, entonces, varios maestros comenzaron en su escuela a hacer actividades, los libros que se produjeron en Siraca, que fue como la experiencia más fuerte de esta visión, ¿no? No pudieron ser, como no fueron editados, no pudieron ser repartidos a las otras comunidades. Entonces,
una cosa y unos temas y una grafía ven los niños, y trabajan los niños de Siracta, y otros trabajan los niños del Juco o de Toromo, porque las comunidades están retiradas y no existía la posibilidad de mantener esa comunicación constante. Lo otro es el asesoramiento y el apoyo técnico y logístico no se pudo mantener porque el proyecto era finito, pues. O sea, terminamos los libros, los entregamos y ya no hay otro financiamiento. Nosotros seguimos asistiendo a las comunidades como funcionarios públicos, pero ya no podíamos hacer aportes, por ejemplo, contratar a un lingüista para que siguiéramos avanzando en perfeccionar eso, ¿no? Otra cosa es el reconocimiento y la legitimación interna y externa, ¿no? Ese texto fue validado por la gente de las comunidades, lo usaron, lo siguieron usando, y desde fuera, desde el ministerio, también se le dio reconocimiento como un texto escolar, ¿no? Pero eso no se pudo mantener en el tiempo. O sea, nació y en gran parte murió con esos libros. Las experiencias que siguieron después, como fue el grupo de investigación de Siracta, algunos maestros de Toromo, algunos maestros de Ayapaina, en el caso, estoy hablando sobre todo del caso de los Yutpa, bueno, no pudieron tener esa legitimación como grupo étnico. Es un poco, yo conversaba un poco eso con Leonardo, ¿no? Que es el que me ha invitado a mí a esta reunión y que tiene esa experiencia. Él sabe que a mí me entusiasma muchísimo los wikimedistas wayuu actualmente. Y yo le decía a Leonardo que yo creía que ellos tenían ya, se le quitó, que la conexión es inestable. Que ustedes tienen una ventaja que quizás nosotros no podamos lograr y que tiene que ver con un poco el apoyo que les está dando la Fundación Carisma, con el hecho de que los materiales sean virtuales y que van a estar disponibles, a partir de o de esa red local o a partir de Wikipedia, ¿no? Entonces, que esas debilidades que nosotros tuvimos, que tuvieron que ver con la continuidad del proceso, tal vez, posiblemente, ustedes las puedan sortear, ¿no? En el sentido de que van a tener la posibilidad de que esos materiales queden registrados y que las personas pueden tener acceso o van a poder tener acceso a ellos y pueden seguir escribiendo sobre esos materiales, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la experiencia, es un poco la visión que tengo del proyecto de ustedes, que espero ahora los asistentes y los participantes me cuenten con más detalle, más de lo que he leído en los trabajos que ha publicado Leonardi y en un poco las conversas que hemos tenido. Esa es como el recuento de esa experiencia. Espero que les guste o que les haya gustado. Y bueno, estamos para las preguntas que ustedes tengan a bien realizar. Muy bien, profesora Saidis, muchísimas gracias. Realmente fue un trabajo bien lindo, ¿no? Y nos lleva a la reflexión, sinceramente. Han hecho un trabajo de sistematización muy lindo, digamos sistematización porque lograron 2 textos, trabajaron con 2 pueblos indígenas, en esta misma línea, ¿no? Que vamos nosotros también en la sistematización de nuestra lengua wayuu-naiki y también de nuestros conocimientos, ¿no? Tanto culturales como cosmogónicos, en fin. Bueno, no sé, Leo, si hay alguna pregunta por allí de nuestros participantes.
Creo que en el canal de YouTube hay algo, Leo, no sé si tú nos lees. Allí hay un comentario de la profesora Neila. Mientras tú estás ubicando eso, Leonardi, yo tengo una pregunta para la profesora Saiz, una pregunta mía. Entonces, profesora Saidi, ¿cómo cree usted que pudiera recuperar eso, recuperarse o dicho desde otra perspectiva, cómo se pudiera dar continuidad a este trabajo que ustedes iniciaron ahí en ese territorio, con este pueblo, ¿no? Que es bastante interesante, la verdad. Más en este decenio de lenguas indígenas, ¿no? Que pudiera existir ese apoyo también para que ellos pudieran seguir visibilizando su lengua. Han considerado tal vez esas debilidades o esos desafíos que existieron para no darle continuidad pues, a este trabajo. Digamos, también nos ha hablado de barreras lingüísticas, quizás no había un apoyo local, alguien allí que pudiera también darles y aportarles a ustedes o que estas personas como apoyo local pudieran animar a las personas, ¿no? A los participantes, en este sentido docentes. Usted hablaba de unos ancianos o de personas locales de la comunidad que servían de informantes, ¿no? De hecho, ustedes los llamaron autores dentro de los textos. De hecho, los Barí y los Yupa, creo que fueron 164 informantes o autores en el texto Yupa, y en los Barí fueron también unos 73. De ese grupo de personas que estuvieron como informantes y participantes de este proyecto, se pudiera captar aún la atención de ellos nuevamente. Tengo esa inquietud. Sí, sí, Neima. Hay algunos que están allí en la lista. Realmente ellos fueron autores. Nosotros no, actualmente en la licenciatura, por ejemplo, no hablamos de informantes, hablamos de actores claves. Y en el caso de los libros fueron autores, porque realmente me da miedo encender la cámara y el micrófono a la vez, pero lo voy a intentar. Para mostrarles el libro, para mostrarles el libro, porque no es que se cae, en verdad se cae, pero miren, realmente los libros era para producirlos ellos. Aquí aparecen nuestros nombres, porque bueno, también trabajamos allí como coordinadores del proyecto, más no como autores del libro. Lo que pasa es que, bueno, después aquí comienzan los autores y en la lista de los nombres de las personas, como les dije, el requisito para ser autor era que hubiese participado en más de una actividad. O sea, el que fue a una sola actividad una vez, no lo consideramos autor, sino hacíamos listas y los mismos miembros de la comunidad controlaban eso de la asistencia, ¿no? Ellos porque ellos fueron los que decidieron, más allá de esa decisión de no querer incluir el cuje y en la pesca en los barí, nosotros no tomamos ninguna decisión sobre qué información se iba a colocar. Pero hicimos esas primeras entrevistas y a partir de esas primeras entrevistas hicimos una lista de preguntas que era como para direccionar la conversa, pero hay cosas que nosotros preguntamos que en algunos juegos no aparecen, ¿no? En algunas competencias, porque ellos no las registraban. O sea, realmente ellos fueron autores de ese libro. Nosotros lo que hicimos fue apoyo técnico, y bueno, y prestar los equipos y esa cosa. En relación con tu pregunta sobre la posibilidad de seguir, miren, la visión que yo tengo sobre las escuelas indígenas en Venezuela, en el caso de los barí, de los yupas, inclusive de los 5 pueblos, aunque de los Aprerias solo hay uno, es que la gente sigue haciendo cosas, sigue haciendo, los maestros tienen proyectos bien interesantes, uno va a una escuela y uno ve cartelera, ve festivales, quizás en algunos casos
no sé si es por mi visión de antropólogo, necesitan alguna orientación porque hay una tendencia a folclorizar, pero los maestros hacen muchas cosas maravillosas. ¿Qué es lo que pasa? Que se convierten en experiencias aisladas que dependen del maestro. O sea, dependen de que Leonardo siga siendo el maestro de esa escuela. El día que Leonardo se jubiló, y es la experiencia de esa escuela de Leonardo, por dar un ejemplo, con sus alumnos, pero cuando Leonardo se jubiló, esa experiencia se perdió, una experiencia valiosa. Entonces, esa experiencia no se convierte en una experiencia étnica, sino en una experiencia de la escuela. Pero si esa experiencia pudiera ser, que es, creo yo, la ventaja que ustedes tienen en el sentido de que eso se va a difundir entre los miembros de la comunidad, de que van a tener acceso, es la etnia, el pueblo barí, el pueblo yupa, el pueblo añú, quien va a legitimar y va a seguir ese proceso de construcción. Yo creo que se puede rescatar. O sea, yo creo que esa idea de las locales, de que exista, aunque hay comunidades donde no hay electricidad y no hay internet, pueda llegar la información, la experiencia. Porque, un maestro creó un proyecto, por ejemplo, yo recuerdo con los guayú, que yo fui una vez a una comunidad guayú de una maestra, en donde una maestra había recolectado con los niños y los representantes las plantas medicinales guayú. Y tenía una cartelera, tenía una especie de, como de farmacia en la escuela, el nombre de las plantas, para qué servía, o sea, estaba cumpliendo una función de reproducir esa cultura, de que esos niños supieran de plantas que no nacían allí donde ella estaba y que los abuelos se los habían traído para que ellos cumplieran su tarea en la escuela. Pero esa experiencia quedó ahí. Cuando la maestra se fue, eso era cuando existían los proyectos pedagógicos de plantel, cuando la maestra se fue, la experiencia se perdió. Si esa experiencia se hubiera compartido con todas las escuelas y hubiese quedado un material escrito, todos los niños guayú tuvieran acceso a esos datos y a la posibilidad de que ese saber se mantuviera. Afortunadamente, los padres y las madres guayú siguen practicando la medicina, pero en algunos pueblos eso no es así. Por ejemplo, en el Zulia, los Apreria y los Añú han perdido muchas de sus prácticas. Solo algunos ancianos todavía saben, hay algunos saberes que se han ido olvidando. Entonces, bueno, ¿cómo hacerlo? A través de esas redes. O sea, para que la educación intercultural y la etnoeducación realmente florezca, hay que garantizar que esas experiencias locales se conviertan en experiencias étnicas a través de compartir la información. Bueno, antes era porque era a través de generación en generación, porque una persona se mudaba de una comunidad a otra. Hoy tiene que ser a través de otros medios, de los medios escritos, de los medios digitales. Exactamente. Sí, bueno, muchísimas gracias, profesora Saidis. No sé si habrá alguna pregunta de las personas que nos están viendo o de las personas que están acá en la sala. No sé si don Héctor tiene alguna pregunta, Leonardo tiene algo para reflexionar, pero bueno, a mí me parece súper interesante lo que la profesora Saidis nos ha compartido, ¿no? De estas experiencias con otros pueblos, como el pueblo Yupa, el pueblo Barí, y que nosotros de alguna manera también estamos haciendo este mismo trabajo. Entonces, súper excelente, muy bueno. Me llama mucho la atención un eslogan que vi allí en la presentación, ¿no? Y dice que conjugando saberes, uniendo esfuerzos para la construcción de relaciones interculturales positivas. Y es realmente lo que creo que lo que estamos también haciendo en este momento, ¿no? Y qué lindo es que se pueda hacer y se pueda trabajar desde la interculturalidad, desde el conocimiento de los pueblos ancestrales, fusionados con estas ciencias, ¿no? Y, y también con el pueblo no indígena, a quien también le debemos muchas cosas. Entonces, no sé, le dejo la palabra. Sí, adelante, profesor. Permíteme puntualizar una cosita, que allí en ese eslogan yo incluí a usted, o sea, a la Universidad del Zulia, y incluí a la UPEL, porque la UPEL
primero que trabajo allí, ¿no? El tema de la educación es yo soy educadora de pregrado, ¿no? Es lo que siempre quise ser, ¿no? Y cuando me exploro el mundo de la antropología, lo hago desde la antropología de la educación. Pero yo he seguido trabajando, por ejemplo, con la UPEL, porque ellos forman a los maestros intercultural bilingüe en Venezuela. Creo que algunos maestros colombianos también han venido a estudiar a la UPEL. Y realmente allí también han nacido muchísimas experiencias espectaculares, las tesis que hacen los maestros, porque todos los que estudian allí en la UPEL, creo que solo hace muy poco, hace de 2 o 3 cortes para acá, es que ellos aceptan personas en el pregrado que no sean docentes en ejercicio. Pero ellos forman a los docentes en ejercicio y hay experiencias hermosas en los trabajos de grado que hace esa gente. Qué bueno que se quedaron en la gaveta y sirvieron para que la gente tuviera su título, pero que no han servido para fortalecer a la educación intercultural bilingüe porque no se difundieron, pues no se compartieron con toda la etnia. Exactamente, creo que una de las cosas más importantes de hacer un trabajo etnográfico, de hacer un trabajo en comunidades, es que se pueda recolectar la información y que esa información también pueda regresar a la comunidad y que sea de provecho para esa comunidad. Me encantó muchísimo esa parte que usted nos compartía de que hicieron los textos desde la misma comunidad, con información de la comunidad, pero que también llegaron a las escuelas y los docentes lo pudieron utilizar y que también los niños lastimosamente pues no tuvo esa apreciación y no tuvo esa recepción, que no lo pudieron considerar o lo pudieron aprovechar, pero porque también quizás faltaron muchas otras cosas, como por ejemplo el no identificarse dentro de las ilustraciones, ¿no? Me llamó también mucho la atención eso que usted decía, que dentro de esos textos ellos no veían la figura o no, las ilustraciones, la figura de ellos no las veían en sus ilustraciones, pero luego ustedes aplicaron una estrategia muy buena que fueron las fotografías. Entonces las fotografías pues pudieron hacer algo, pero siempre es un poquito difícil y está ese desafío en pueblos originarios, ¿no? En relación a la identidad, en relación a estas barreras lingüísticas y a muchas cosas que tenemos que es muy complejo, pero bueno, que nunca es difícil tampoco. Entonces, bueno, de verdad que es súper interesante, ¿no? De que este trabajo se haya hecho en la comunidad y tenga ese retorno y esa retroalimentación también. Dejo a Leo un momento para que él también nos pueda compartir, o a profesor Héctor, no sé si don Héctor Botero quisiera también compartir con nosotros alguna opinión o alguna de sus impresiones. Bueno, yo quería nada más comentar, un momentico, nada más comentar lo de los comentarios en el chat de YouTube, que bueno, básicamente la profesora Neila decía que precisamente esos juegos que tiene la comunidad Barí y la comunidad Yucpa, aparte de que son juegos, también lo utilizan para la caza y para defensa propia, ¿no? Entonces ella recalcaba eso. También saludos de la profesora Taiwani Guillén, que está también mirando la transmisión, profe. Entonces, nada, básicamente eso, profesora, excelente experiencia, buenísimo eso, la relación que tiene que existir entre la academia y la comunidad, porque eso es algo que yo leía no hace mucho, por ejemplo, que la academia también tiene que servir para reafirmar o revalidar la información y la identidad de muchas poblaciones. Por ejemplo, en este caso de nosotros en Wikimedistas Wayuu, es la representación que tenemos en los medios digitales que también influyen en el pensamiento que tenemos en relación a la población, por ejemplo, en el caso de Yupa, en el caso de Barí, en el caso Wayuu, en cualquier otra comunidad. Si podemos leer algo en internet que no esté fundamentado, que esté tergiversando la información en relación a una comunidad, también puede tener una mala repercusión en la comunidad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante eso que decía usted, de que la comunidad también valide la información que se está colocando, que también pueda participar y sentirse parte en ese proceso de construcción. El profesor Héctor iba a decir algo. Sí, que me parece muy interesante la experiencia de la profesora Zaino. Realmente yo pues, estoy mucho más interesado en las herramientas digitales frente a
el manejo de esta parte de lo relacionado con la sistematización de saberes indígenas. Y creo que la experiencia que de ustedes en La Guajira es interesante porque muchos de los problemas o de las situaciones que se planteaban antes de tenerlo digital, en parte facilitan ahora el manejo de lo que es tanto la recuperación de saberes, en el sentido de que ya en este momento cualquiera puede hacer fácilmente videos, como en el sentido de difundirlos y de reenviarlos a la comunidad e incluso a través de redes sociales. Me parece muy interesante la charla de ella, en el sentido de que muchas de las problemáticas planteadas uno las puede ver ahora diferente si piensa en las herramientas digitales. Vamos a ver si se logra implementarlo o no. Ese ya será otro problema distinto. Así es. Muy bien, don Sí, Héctor. la tecnología digital de verdad que yo creo que va a permitir superar algunas barreras que teníamos antes, ¿no? Yo creo que allí es que está, hay que aprovechar esa fortaleza. Sí, yo creo que es bien interesante, por ejemplo, lo que sucedió con la red digital Wayuu, en el sentido de que incluso mucho material que ya existía, que por razones diferentes estaba bloqueado, que no se utilizaba, no era asequible, enseguida se puede poner a disposición de la gente. Y un poco, si uno piensa en redes locales que te permiten utilizar los celulares, que de hecho ya están disponibles en todos lados, creo que va a haber cosas interesantes hacia el futuro. Vamos a ver si logran concretarse. Y un poco, si el, incluso si se logra recuperar mucho de material que en este momento está bloqueado. Creo que especialmente en Venezuela hay mucho material que estuvo impreso, que estuvo disponible unos años atrás, que valdría la pena intentar volver a reutilizarlo, replantearlo o recircularlo dentro de lo digital. Permítame decir algo. Sabe que en la licenciatura en antropología, aquí en Venezuela hay una ley comunitaria, ¿no? Que exige que los estudiantes cumplan unas 120 horas retribuyéndole su servicio a la comunidad. Y una de las, en el laboratorio de antropología social y cultural de la Facultad de Ciencias, la profesora Morel Baleal y el profesor Ali Fernández, en ese momento estaba en Sinamaica, en una institución en Sinamaica, no recuerdo, perdonen, no recuerdo el nombre, pero era una institución, el Ateneo, creo que era, el Ateneo. Ellos desarrollaron un proyecto con 6 estudiantes y comenzaron a recolectar todos los materiales en físico que existían sobre los añú y los digitalizaron. Claro, los digitalizaron, los escanearon y los volvieron unos CD y los llevaron a una biblioteca para que los alumnos Guayú y Añú que frecuentaban algunas escuelas pudieran consultarlo. Realmente yo no sé si a esa experiencia le pasó a la misma experiencia, la misma suerte de, tendría que preguntarle a la profe Morelva y al profesor Ali, que a otro proyecto, pero ellos consiguieron muchísimos libros, inclusive consultaron a coleccionistas particulares, a personas que tenían textos de hace años que no se volvieron a publicar y hicieron un trabajo muy, muy fuerte y generaron unos cuantos cuando eran CD, no sé, porque la tecnología avanza tan rápidamente también que por lo menos ya ahora yo tengo unos CD de información vieja y no hay yo que hacer cómo rescatarla porque, bueno, tengo que pagarle a alguien porque ahora los equipos no lo traen, ¿no? Pero yo sé que ellos hicieron eso con pura bibliografía sobre los añú y que ese material quedó digitalizado. Pues esa observación que usted hace es muy buena porque en verdad es una opción, ¿no? Una opción es digitalizar mucho material. Bueno, el mío está a disposición. Yo tengo
materiales impresos, en el caso para Leonardi, de lo que ha sido la historia de la educación intercultural bilingüe en Venezuela, desde los primeros documentos, pero están precisamente en físico, pues hay que buscarlos y todos los primeros manuales que salieron de educación intercultural bilingüe, que eran unas cosas así, un libro gordo de petete, que no llegaron a las escuelas, inclusive muchos no llegaron a las escuelas, y que se hicieron de 9 pueblos. Yo tengo algunos de esos libros. Entonces, me parece que esa es una forma de solventar los obstáculos que se han presentado, ¿no? Sí, profesora, es que yo creo que uno de los temas es que no, la tecnología ha cambiado y especialmente uno de los aspectos interesantes de la tecnología es la disminución de costos. Porque si hablamos 10 años, tal vez hasta hace 5 años atrás, digital era un proceso relativamente costoso. Hoy digital incluso lo puede hacer uno con una cámara, con cualquier teléfono y con cualquier aplicativo en el mismo teléfono puede producir un PDF. Entonces, un poco lo que la inquietud mía, como digo, desde mi punto de vista, que estoy más interesado en la herramienta, es cómo logramos que la gente caiga en cuenta de eso. Que si tiene alguna obra que generalmente no es muy extensa, hay obras valiosísimas de 20 o 30 páginas, con el mismo celular que ella tiene, puede coger, escanear, digamos, fotografiar las 30 páginas, volverlo a un PDF y ese PDF lo puede difundir hoy a costo cero por una red social como WhatsApp o como Facebook. Entonces, un poco una preocupación que tengo, una inquietud es cómo logramos caer en cuenta de esas opciones. Entonces, que ese material valiosísimo, que es una de las discusiones mías con Leonardi en los últimos 2 años, creo, o 3 años, es que por razones incluso de situación económica de Venezuela de años atrás, por ejemplo, debe haber mucho material impreso que tiene que ver con las culturas, los guayú y con las otras culturas indígenas, que seguramente están guardados en alguna biblioteca medio deteriorados, pero que valdría la pena por lo menos recuperarlos. No sé, yo creo que el tema está ahí, va a ir saliendo, porque la tecnología, las facilidades existen, y como le digo, especialmente son muy económicas, es decir, no requieren comprar equipos, no requieren pagar derechos, no, es usarlas simplemente. Sí, así mismo es. Yo misma que estoy en el mundo como académico, no había caído en cuenta de verdad de eso, ¿no? De que no se me había prendido el bombillito, de que podemos digitalizar todas esas cosas y compartirlas, ¿no? Y compartirlas y que circulen. Y un tema interesante, profesora, es que, digamos, ahora, alrededor de todo el tema de conocimientos abiertos y cosas por el estilo, uno encuentra que, y especialmente en el campo académico, mucho de estos trabajos es un trabajo que simplemente o que podría ser planteado como tarea escolar para los estudiantes, en el sentido de que si existe el libro impreso, es no solamente que lo lea, que lo digite y lo vuelva una publicación, porque el celular lo tiene todo el mundo. Poder utilizar un aplicativo de estos que convierte varios PDFs en un solo PDF también es una labor relativa, no tiene una complejidad técnica alta, cualquiera lo entiende y lo hace. Entonces uno se pregunta si no sería el momento de pensar en eso y que desde el punto de vista de los académicos, que son los que tienen el acceso, y digamos, el acceso tanto a el material como el acceso a la mano de obra, digamos así, especializada, que es los estudiantes. Si usted podría plantear, si yo tengo 5 días de mis libros, no están digitados, pues en un semestre, tarea escolar y termina usted con todo digital. Sí, bueno, muchísimas gracias, don Héctor, por su aporte y por la participación, ¿no? Yo creo que es muy propicia en este webinar sobre
sistematización de los saberes indígenas, una experiencia colectiva. Dejo a Leonardo y no sé, creo que en el chat de nuestro canal hay varias preguntas, si hay algunas personas que están allí. No sé cómo estamos de tiempo, Leo, si hay la posibilidad de leer estas preguntas y o que la profesora nos pueda responder o nosotros también podamos responder, ¿no? Dependiendo de alguna de ellas. Entonces, ahí tenemos, creo que a la profesora María Teresa Bravo Muñoz, con unas preguntas para Wikipedia. No sé si Leo no las pueda compartir. Sí, Neymar, básicamente ahí dejaron dos preguntas. La profesora María Teresa dice que de qué manera Wikipedia pudiera apoyar la difusión de este tipo de trabajo de investigación y qué tipo de alianzas podrían establecerse, ¿no? También yo creo, profesor Héctor, que también la red local también puede servir mucho para esto, más que Wikipedia, porque Wikipedia es edición en línea, ¿no? Pero creo que una manera de compartir todos estos materiales sería a través de redes locales, solamente en la parte colombiana, sino en la parte venezolana también, porque como se ha dicho en la reunión, hay muchos materiales que no están sistematizados, hay mucha información que está disponible, que, bueno, no queremos que se pierda, y es una manera de hacer también que vuelva a retomarse y a hablarse de ese tipo de materiales, ¿no? No, ahí la pregunta tiene varias respuestas, ¿no? La primera, si simplemente editas, digamos, en una entrada a Wikipedia colocas la información, que va a ser una información restringida, ya la pones en un acceso mucho más amplio. Y si ese material lo subes en Wikilibros, ya te queda, digamos, como un libro formal y asequible por todo el mundo. Y obviamente, si se sube arriba, perfectamente, ya el problema que tienes es el acceso a Internet. Ahí es donde las redes locales ya cumplen una función, porque la red local incluso, o lo cargas en la red local, o incluso cuando lo descargues de Internet, el material te va a quedar disponible. Y el problema que tenemos es que ya después el docente, cuando trabaja a nivel práctico en el terreno, tiene mala conectividad. Pero sí, él bajó su material de alguna parte y lo coloca en una red local. El hecho de que la red local le dé el acceso, acceso a celular o acceso a tableta o a otro computador, enseguida estás pudiendo utilizar el dispositivo de amplio uso en este momento que es el celular. Casi que podemos suponer, no sé la situación en Venezuela cuál sea, pero en Colombia cualquier individuo mayor de 15 años tiene un celular. Entonces tiene un dispositivo que le permitiría, si hay una red local, acceder a ese material. Con un elemento muy interesante en los celulares. Y es que cuando usted baja un contenido de cualquier tipo al celular, este contenido queda en el celular. No solamente que él lo está mirando porque está entrando por Wi-Fi o inalámbrico al equipo, sino que queda en el celular. Si yo quiero que se lea un libro, el libro él se lo lleva para la casa, él lo puede ver en la casa. Yo creo que es un poco todas estas opciones que nos da lo digital, es algo que complementaría muy bien lo que ya está disponible en los trabajos, por ejemplo, la profesora Saidi, y que lo que nos falta es que haya acceso a ese material. Creo que ya ella dijo que había caído en cuenta de que podía resolver su problema de cómo digitar lo que le falta. Y es que es así, se puede hacer, es hacer. Listo, profesor. Entonces el primer paso sería, para responder a la profesora María Teresa, es digitalizar esos materiales, digitalizar esos libros, colocarlos en Wikilibros, porque también aparte de Wikipedia, este entorno Wikimedia también tiene otras herramientas, como decía el profesor Héctor, Wikilibros, Wikcionario, Wikimedia Commons, ¿no? Entonces estas plataformas sirven también para de alguna manera colocar esa información al público, ¿no? Para que las personas puedan entrar. Y Wikilibro a su vez también puede convertirse en un programa que se instalaría en la red local y funcionaría en cualquier parte en donde no haya internet a través de red local. Entonces las personas básicamente en una comunidad que no tenga internet, a través de una red local puede acceder a ese material sin tener que conectarse a internet. Sí, exactamente, Leonardo. Y bueno, la profesora hablaba de qué tipo de alianzas podría establecerse. Estamos con uno de nuestros aliados acá, don Héctor Botero de la Fundación Carisma y también el proyecto Recuayuta.
y bueno, y otras personas, ¿verdad?, que puedan también, o instituciones y que nos han apoyado de una manera increíble en Wikipedia. Entonces, bueno, creo que no surgen otras preguntas, Leo. Queremos saludar también a Oscar Costero, que está viéndonos también a través del canal de YouTube. Nos saluda y dice que es muy bueno ver este espacio. Feliz de ver este espacio, nos dice. También saludamos a otra profe, debe ser una profesora, no Leo, que está acá también, el apellido Guillén, que también ha dado sus comentarios en nuestro canal. Y a todos pues, los que estuvieron allí muy pendientes de esta transmisión y bueno, que también queda como una clase, ¿no?, este webinar en nuestro canal. Creo que llegamos al final, Leonardo. La profesora Taiwani Guillén es la coordinadora regional de educación intercultural bilingüe, coordina también el posgrado de la UPEL, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en el Mácaro, que es la persona un poco que orienta el proceso académico de los maestros que se forman en educación intercultural bilingüe aquí en Venezuela, ¿no? La UPEL es hasta ahora la única universidad de Venezuela que tiene ese pregrado y de educación intercultural bilingüe, ¿no? O sea que ellos tienen toda una experiencia en la construcción de ese currículum para fortalecer la educación intercultural. No, es súper interesante porque de hecho hemos conversado eso, ¿no? Hasta de nuestras conversaciones el vincular con la universidad, con la UPEL. Ella pues aquí dice que los invitamos a UPEL en Mácaro, Guajira, Paraguaypoa. Bueno, o quiso decir Maracaibo, no sé. Entonces aquí dice que ella pues, me gustaría leerlo textualmente, ¿no? Ya para finalizar dice, me doy cuenta de que las posibilidades son infinitas, muy interesante lo de las redes locales tan apropiadas para las zonas rurales o con escaso acceso a internet, excelente, en realidad lo es. Hemos tenido pues la experiencia con la red Guayú Digital en la Guajira colombiana y bueno, y parte de la Guajira venezolana. Y es realmente interesante, muy importante también para esto, ¿no?, de la visibilización de la lengua y todo lo que es la educación propia. Bueno, no, Leonardo, no sé si nos llegamos ya al final de esto. ¿Hay alguna otra reflexión para finalizar? Bueno, de mi parte ninguna. Bueno, básicamente agradecer a la profesora por su tiempo, por el espacio que sacó para atendernos. La profesora dirige la licenciatura en antropología en Maracaibo y está muy ocupada siempre, entonces sacó el tiempo para estar con nosotros el día de hoy y escuchar esa reflexión, ese trabajo que han hecho desde la licenciatura, que bueno, con esto también queremos motivar a otros estudiantes, a otras personas que también vienen a futuro a poder hacer este trabajo en conjunto con las comunidades, porque creo que una de las cosas muy interesantes es eso, de que lo que nosotros hagamos o para lo que nos formamos también pueda servir para cambiar realidades, situaciones y cosas en el entorno, ¿no? Y bueno, básicamente estamos disponibles, como le tratamos de decir a la profesora María Teresa, de que pueden contactarnos. Nos la pasamos aquí en Riohacha, a veces estamos en Paraguaypo, a veces estamos en Maracaibo también. La cuestión es de sentarse, de dialogar, de poder conversar, a ver cómo podemos avanzar en ese tipo de cosas, ¿no? Porque se puede hacer, como decía el profesor Héctor, esto es algo abierto, Wikipedia es algo abierto, red local es algo que se puede compartir, no tiene ninguna limitación y tampoco es algo que sea muy difícil de aprender, sino que solamente a partir de la práctica que podemos dominar esas herramientas digitales y estas herramientas que sirven para compartir la información. Entonces esas serían mis palabras. No sé si la profesora Said también nos puede decir también unas reflexiones finales y también el profesor Héctor y Neymar. Bueno, realmente yo quiero agradecerles a ustedes la invitación, agradecerle muchísimo a Leonardi que ha intercambiado conmigo esa experiencia, ¿no? Agradecerle al profesor Héctor Botero la idea de explotar la mano de obra barata que tenemos con los alumnos. No, en serio que
Nosotros tenemos unos alumnos, ahorita tenemos un proyecto de servicio comunitario y están haciendo cosas geniales. Tenemos alumnos muy buenos, de verdad, muy buenos, muy comprometidos. Y de decirles que yo estoy muy agradecida de conocer la experiencia de ustedes ante tantas cosas desagradables que pasan en el mundo. Es muy gratificante, es llenarlo a uno de humanidad, conocer que hay gente que, yo sé que eso es un esfuerzo muy grande, hacer ese tipo de trabajo, porque, bueno, porque tengo años también en eso, y que bueno, que hacer algo en la que se busca transformar el mundo, como dice Leonardo, enriquecer la educación intercultural bilingüe, la etnoeducación, empoderar a los pueblos indígenas y a cualquier grupo que lamentablemente esté sufriendo procesos de exclusión, porque bueno, porque el mundo es así, ¿no? Es del que puede y del que tiene. Me parece que es algo maravilloso, pues yo me emociono cada vez que Leonardi me comparte algo de lo que han hecho, me, me entusiasma, me dan ganas de seguir trabajando. Así que gracias a ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, los voy a seguir vigilando para ver qué están haciendo, para seguir viendo las cosas buenas que ustedes están haciendo. Les deseo muchísimo éxito, de verdad, que muchísimo éxito y en lo que pueda colaborar, ustedes me avisan que aquí estoy. Lo primero que voy a hacer, me comprometo con Leonardi a eso, es a preguntarle a la profesora Morelva y a la profesora Lee qué pasó con esos materiales que ellos digitalizaron, que fue un trabajo como de 6 meses muy fuerte, y ver si eso se puede subir, no sé, como texto, no sé cómo funcionan allí los derechos de autor, pero son materiales que no están en digital, que los digitalizaron ellos y que se pueden compartir, que es una forma de democratizar el conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Gracias a usted, profesora Sáenz. Bueno, bien, entonces yo creo que estamos ya finalizando. Acá nos dice la profesora Guillén, tenemos pregrado, posgrado y postdoctorado en educación intercultural bilingüe. Gracias, profesora, para el que esté interesado en aprender más el Wayuu-Naiki. Felicitaciones a todo este equipo, nos dice ella. Muchísimas gracias. Ruberly nos dice felicitaciones. Sigamos escribiendo la historia de nuestros pueblos indígenas. Gracias, Ruberly, es una de nuestras usuarias y wikimedistas y también editora de Wikipedia, y a todos los que nos han acompañado y bueno, que nos van a ver también de manera sincrónica. Bueno, Leito, don Héctor también nos dice sus reflexiones ya finales. No lo escuchamos, don Héctor. Tiene sus micrófonos cerrados. Profesor, el micrófono. Sí. Disculpen, ya estaba desatendido el micrófono. Después de los comentarios de la profesora Saidi, yo quiero insistir en 2 puntos, 3 puntos que son interesantes. Uno, estamos hablando de actividades para las cuales ya tenemos disponibles todos los dispositivos. Y no estamos hablando de que hay que salir a conseguir cosas aquí, ¿vale? No hay que esperar a que alguien asigne presupuestos, ya están las cosas disponibles. 2, hay una parte muy importante de estos esfuerzos que ya no están limitados por derechos de autor. Hay un grupo importante que viene, ya hay gente que tiene el sentido de usar licencias Creative Commons o cosas por el estilo, y con respecto al trabajo, digamos, académico, en tesis y cosas por el estilo, en algunas partes ya hay una cierta historia o cierta época en el cual estos trabajos ya no tienen limitaciones de derecho de autor. Entonces es posible, profesora Saidi, que todo ese material que se haya digitado esté disponible, o por lo menos un porcentaje importante de ellos. Creo que lo importante es que mirar las cosas con una visión nueva. Los equipos existen, no tienen derechos de autor, no hay costo. Y hoy difundir la información se hace casi que a costo cero, si son formatos digitales. Entonces, que eso es un punto importante a tener en cuenta, pues además de toda la parte ya académica y
la importancia de recuperar los conocimientos de los indígenas y cosas por el estilo. Y como le digo, que compartir con ellos hoy se llama tener el formato y moverlo por celular. A toda comunidad le puede llegar. Creo que no es más negro. Gracias, don Héctor, eso es así, una gran ventaja. Entonces, muy bien, llegamos al final de esta actividad. Muchísimas gracias nuevamente, profesora Zairi, gracias Leo, que ha estado en la parte técnica, gracias mi Leo, por tu disposición y bueno, toda esta iniciativa tan linda, ¿no? Como coordinador de este proyecto en Wikimedistas en Guayú. Gracias, don Héctor, nuestro gran aliado de la Fundación Carisma, y a todos los que estuvieron allí conectados, profesora Guillén, profesor Humberto Ramírez, gracias, profesor, también otro editor nuestro, y todos los que han estado allí, pues, al pendiente. Bueno, Neima Paz, por acá, su servidora, también se despide de ustedes. Chao.